¿Cómo están mis queridos hermanos? Que Dios me los bendiga grandemente. Para mí es un gran privilegio y un gran honor estar en este lugar y poder saludarles en el amor del Señor, en su infinita misericordia, porque Él nos llamó para una obra maravillosa. Y esa obra de Dios tenemos que cumplirle conforme a su llamado en gloria. Quiero mandarle un saludo especial desde este lugar que quien fue mi gran pastor allá en la Iglesia de Dios del Perú. Yo nací espiritualmente en la Iglesia de Dios del Perú. Quiero mandar un saludo especial al pastor Freddy Panaijo, a mi pastor también que fue en esos años, al pastor Miguel Pocorreina. Y quiero mandar saludos cordiales, también grandes bendiciones al pastor Heider Maniwari, que nos ayuda en el ministerio, al pastor Werling en la ciudad de Pucallpa, al pastor Manuel Saboya y esposa, al pastor también Arolo, que nos ayudan en el ministerio cuando nos vamos de misiones a la ciudad de Pucallpa. Que las grandes bendiciones estén en su familia, en su ministerio, en la iglesia donde ustedes pastorean. Que las grandes bendiciones y las múltiples bendiciones estén en cada uno de ustedes, porque este gran compromiso que tenemos con Dios, esta gran responsabilidad que tenemos con Dios, es irrevocable. Como un día me dijo el pastor Heider, el ministerio es innato, con eso nacemos, y por lo cual el ministerio, los dones, es irreversible, es innato en nuestra vida. Nacemos con ellos predestinados para hacer esa gran obra según sea el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y eso es la gran voluntad y la maravilla de Dios para cumplir sus promesas en cada tiempo, en un tiempo específico, en un tiempo prominente y un tiempo geográfico donde Dios nos establece a cada uno de nosotros para con Dios, para con su obra, porque esta obra tiene que expandirse según sea el propósito de Dios, pero llevando la sana doctrina del Evangelio, predicando la santa y bendita palabra de Dios. Quiero agradecer a Dios, agradecer a cada uno de los hermanos y los pastores que nos están ayudando en el ministerio. También quiero saludarle al pastor reverendo Rogelio Montilla aquí en la ciudad de Lima, las asambleas de iglesias cristianas, agradecido por esa cobertura, a todos los pastores que están llevando esta palabra de Dios a los diferentes lugares, instando, predicando, refutando con la sana doctrina, porque este evangelio que nos ha dado el Señor, nos ha dado para predicar y refutar con toda certeza, con toda convicción. A eso es lo que nos ha llamado el Señor. Hay una palabra que siempre me gusta y lo pongo en la introducción del video. Eh, Primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabrería, sino en poder de Dios, en dunamis, ese poder que transforma, ese poder que cambia, ese poder que nos renueva por dentro y por fuera. Eso es la maravilla de Dios, que Jesús al venir a morir en la cruz del Calvario nos dejó un legado, nos ha lavado con la sangre del Cordero, nos ha limpiado, por eso somos santos. Cuando nos preguntan, ¿por qué usted es santo? Porque yo fui lavado con la sangre del Cordero. Saludarles desde este lugar de la ciudad de Lima, terminando mis 12 días de ayuno para la gloria de Dios. Pero yo quiero centrarme, analizar un poco en estos últimos tiempos. Yo recuerdo hace muchos años atrás, un gran hombre, pero no le voy a mencionar el nombre de este gran siervo de Dios,
Habrá sido aproximadamente en el 2010, un gran hombre utilizado del Señor. Fue un gran mentor para mí, fue un gran hombre de Dios, de oración, de ayuno, y fue para mí un ejemplo de ayuno y oración. Y ese ejemplo sigo llevando de él, postrándome delante del Señor, 4, 5, 6 horas de oración. Eso es lo que Dios quiere. Yo me acuerdo que él se me acercó y comenzó a profetizar por mi vida lo que Dios le estaba diciendo. Y me dijo, de acá 10, 15 años aproximadamente se va a cumplir esta profecía, dice el Señor. Me estaba diciendo mi vida, lo que me va a pasar al futuro. Yo en ese tiempo aproximadamente era nuevo en la cosa de Dios, todavía no entendía los misterios de la palabra, los misterios de los propósitos espirituales, las promesas de Dios sobre los ministerios, los dones. En ese momento, cuando Él me lanzaba la palabra de revelación, lo que me estaba viendo al futuro, yo comencé a botar lágrimas en la calle, porque sabía que Dios me estaba hablando personalmente, me estaba hablando a mi vida, porque me decía lo que nunca había contado, me estaba revelando cosas misteriosas, lo que yo he hecho, lo que nunca he visto, lo que yo he hecho en privado, me estaba diciendo. Por eso yo digo que Dios habla con toda certeza y toda convicción. Dios habla con toda certeza y toda convicción los misterios, los secretos de tu vida. No importa lo que tú hayas hecho, Dios te lo revela y te lo saca de lo fondo, de lo profundo. Dios te revela para que y así puedas llegar al arrepentimiento, para que así tus pecados no sean escondidos. Dios los saca a la luz, porque la Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará. Entonces yo me quedé sorprendido porque Dios me estaba hablando allí en el 2010, antes de venir a Lima por primera vez, y me dijo: estas palabras se cumplirán de aquí a 15 años, espérale, porque Dios va a tratar tu vida grandemente y tremendamente, espéralo. Entonces, hasta el día de hoy yo me recuerdo esas palabras y muchas de ellas, de esas revelaciones que este siervo utilizado en profecía me había dicho, me había dado, y sigue confirmándose en lo que él me había dicho, y se están cumpliendo en los últimos 10 años aquí en Lima. Se están cumpliendo al pie de la letra que él me había dicho, esa profecía, para la gloria de Dios. Porque cuando Dios habla, no el hombre, cuando Dios habla a su iglesia, a su pueblo, a tu vida, a los pastores, Él te da la fecha, la hora, los misterios, las cosas más escondidas que tú tienes en tu corazón. Él te lo revela, Él te lo dice, porque a mí este hombre de Dios me había dicho lo que me va a suceder, y me sucedió después de 10, 15 años aproximadamente. Me sucedió lo que me había dicho: te va a pasar esto en marzo del 2020 y te va a llegar a suceder tantas cosas, y verdaderamente se ha cumplido. Y yo puedo decir con toda certeza en mi corazón que Dios habla hacia el futuro, y que Dios habla tu pasado para arrepentimiento a tu vida. Por eso yo digo que las profecías de Dios existen no solamente para una nación, para una sociedad geográfica, a un reino, también para tu vida, no para avergonzar, sino para que tú llegues al arrepentimiento y confieses que Jesucristo es tu Salvador, que Jesucristo es tu Redentor, que Él es tu abogado allá en el cielo, para que tú vengas a Jesucristo de rodillas y te caigas y digas: Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Yo recuerdo mientras este varón soltaba la palabra apuntándome así: dice el Señor Julio, esto te va a suceder porque yo te he llamado, dice el Señor, tal día, tal fecha y tal. Y yo
he sentido la presencia de Dios, un fuego que entró a mi corazón y comenzaba a brotar lágrimas. Yo sentía que mis piernas se me caían, flaqueaban, quería llorar, quería arrodillarme. Y cuando Él me dejó, yo corrí a mi cama a arrodillarme allí, a tirarme delante del Señor, a decirle: Señor, que Dios mío, tú sabes los secretos del corazón más escondidos. Por eso, no importa lo que tú hayas hecho en tu vida pasada, si tú has pedido perdón a Dios, Él te ha borrado, Él ha borrado los pecados del libro, Él ha inscrito tu nombre en el libro de la vida con oro fino. Allí tu nombre están con letras maravillosas, brillan allí en el cielo. No importa lo que usted haya hecho para la gloria de Dios. Quiero mandar una reflexión, aún también en estos últimos tiempos. Algunos hermanos pastores me están escribiendo: ¿qué opinas usted de la nueva era que está surgiendo, las nuevas profecías, las nuevas lenguas? Y esto tiene que ver, y más adelante espero hacer un video sobre este tema, sobre las profecías o sobre el ministerio profético, porque gracias a Dios en su misericordia y los que me conocen, Dios me utiliza también en muchas formas en este don de profecía. Y no es que Dios, no es que tú el momento que quieres lanza la profecía, no es al momento que Dios, el momento que Dios quiere dar una profecía para una vida, para una ciudad, para un país, para un presidente. Él es el que activa el don en tu vida, no usted. Yo recuerdo un gran hombre de Dios que llegó en el 2007 a la ciudad de Pucallpa cuando estaba sirviendo a Dios. Llegó un gran hombre que tenía el don de profecía, el ministerio profético. Este hombre enseñó el ministerio profético. A mí me inspiró bastante porque él dijo 3 fundamentos del don de profecía o el ministerio profético. Dios habla en un tiempo específico, Dios habla en un tiempo geográfico y Dios habla en un momento pertinente, en un momento, en un propósito de Dios. No es que Dios habla cada momento, cada rato. Y me preguntaron a mí: ¿qué opinas, siervo de Dios, que hoy en día, hoy en las iglesias se ve mujeres y hombres cristianos temblando y hablando lenguas, hablando profecía, que Dios ya va a venir, que Dios habla a la iglesia? Yo le he dicho, y vamos a conversar estos temas, porque he visto en varias iglesias y el pastor pone el micrófono y comienza a hablar ahí temblando, allí sudando la hermana, ahí sudando el hermano, y comienza a hablar profecía y lo dicen: ella es la profetisa, ella es la profeta de Dios, y comienza a decir ciertas cosas como que Dios está viniendo, Dios está hablando a su pueblo arrepentido, dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia bien claro habla que si un profeta habla, uno se calla y el otro habla, y después termina el otro y el otro profetiza. Y estos 2 grandes varones, este gran profeta que llegó a la ciudad de Pucallpa, era un gran hombre porque he visto su ministerio. Y este gran hombre de Dios utilizado en profecía, que me profetizó a mí con la palabra, y por la palabra se ha cumplido. Y me dijo los secretos más profundos, pero no necesitaba ahí que comience a temblar y a comenzar a hablarme, porque él, mientras me hablaba, él estaba mirándome, él estaba viendo lo pasado de mi vida y estaba viendo también lo futuro de mi vida. Me estaba lanzando la palabra, lo que Dios me va a utilizar, lo que me va a pasar, y me decía: cuídate, porque vienen grandes problemas que te van a acechar tu vida. Por eso digo, hermano, hoy en día se está levantando un falso espíritu en las iglesias. Se está levantando un falso espíritu de profecía en la iglesia, que no tiene nada que ver con Dios, con el Espíritu Santo moviéndose en la iglesia, sino como yo siempre he dicho y siempre le he dicho a los pastores, es un espíritu de adivinación, un espíritu del espiritismo. Este tema vamos a desglosar en algún momento, porque
no es que yo haya sido como lo digo a los pastores, yo he tenido, aún tengo familiares que eran espiritistas, familiares que eran brujos, chamanes, esos brujos de los tremendos que con tan solo mirarte decían tu vida, tu pasado, lo que tú sentías. Aún siendo cristiano, ellos miraban si eres un verdadero cristiano. Y mi madre consta esto porque ella ha visto, ella sabe de mis tíos que eran brujos, espiritistas. Y mi madre es testigo de lo que ellos miraban y lo que te decían de frente. Por eso digo, ellos me decían, y lo poco que les he conocido, yo conozco quién es un verdadero cristiano. Yo puedo ver quién está bien en la cosa de Dios y quién no. Entonces, y ellos ayunaban 40 días, imagínate, un cristiano ni 40 días puede llegar. Algunos ayunan hasta medio tiempo. Entonces, por eso digo, un espíritu del espiritismo, un espíritu de adivinación se está moviendo en la iglesia. Ya no es de Dios, es un espíritu de adivinación del falso profeta, del anticristo que se mueve en las iglesias lastimosamente. Hay que reprender esas tembladeras por allá, porque yo he conocido hombres de Dios, profetas de Dios, y Dios me ha utilizado en muchos tiempos, y los pastores que me han visto, los hermanos que me conocen, que Dios me ha utilizado en profecía, han visto que yo cuando he profetizado y he lanzado una palabra de profecía, no he temblado y comenzado a hablar. Yo me acerqué y delirante le dije, dice el Señor, que tal fecha, le digo la fecha, la hora, el día, los minutos, lo que le va a suceder. Y los minutos, la hora, el día, el año, la fecha, cuando Dios lo llamó. No es necesario que tú sepes la vida de una persona para que comiences a hablar. Porque Dios cuando te revela de lo más profundo del corazón. Si hace 3 días estabas ahí metido en el pecado con una mujer adulterando, nadie sabe, pero cuando Dios lo revela a ese varón, Dios lo revela la hora, la fecha, el tipo de ropa, la hora, el segundo, el año, todo lo revela, porque de Dios nada se escapa, porque yo he visto grandes hombres de Dios y Dios también me utiliza en profecía. Por eso digo, no necesitaría temblar y temblar, ahí estar, porque cuando Dios levanta hombres de Dios para profetizar una nación, tiene que cumplirse al pie de la letra, para profetizar una vida, para profetizar un país, una región, una localidad. Dios habla la fecha, la hora, el día, porque lo he comprobado y lo he vivido en carne propia, y puedo decir y puedo refutar y puedo sentarme con cualquier profeta, con cualquiera profetiza, y vamos a debatir la palabra, vamos a debatirle allí y vamos a entrarnos en ayuno cuánto días que tú quieres, 5, 10, 15, 20 días, y vamos a orar 5, 6, 12 horas. Allí vamos a comprobar si usted es verdaderamente un profeta o profetiza de Dios, porque aquí estamos para predicar y desmascarar a los falsos profetas, a los falsos anticristos que se han metido en las vidas de los cristianos y los pastores. Usted arrepiéntate de ese espíritu de adivinación, sácale de tu vida y busca a Dios en ayuno, cimiéntate en oración 6, 7 horas como hacemos nosotros, y dile: Señor, yo quiero ser un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, que profetizo con la verdad, que profetizo con tu palabra mediante el espíritu, no adivinando, no hablando tonterías, barbaridades. Eso no quiere Dios. Dios quiere activar tu espíritu, tu vida, ese don de profecía, esa verdadera don de profecía. Dios quiere activar en tu vida. Déjale que el Espíritu Santo actúe en tu vida, porque Dios quiere utilizarte con palabras de profecías de verdad, en un momento geográfico, en un momento específico, según el plan de Dios, el propósito de Dios. Dios no está hablando a cada rato, Dios no está hablando sin saber lo que tú hablas. Cuando Dios te habla directo, te dice la fecha, la hora, el segundo, qué te va a pasar, qué no te va a pasar, qué es lo que te viene para tu vida. Esto dice el Señor. Y cuando Dios te habla, vas a sentir que tu pierna comienza a flaquear, que tu rodilla comienza a temblar, quiere caerse al piso, y tus ojos comienzan a brotar lágrimas, porque Dios te está hablando. No te está hablando hombre, sino que Dios te está manifestando su espíritu en tu vida para la gloria de Dios. Muy pronto
Estaremos en la ciudad de Pucallpa desarrollando este tema, el espíritu de adivinación y el espíritu, el espíritu del espiritismo y muchos temas más. Y vamos a desarrollar este tema que hoy en día está causando mucha confusión. Este tema de las tembladeras y la hermana y el hermano comienza a hablar según la profecía. Eso no es profecía. ¿De dónde han sacado esto? Y esto lastimosamente salió de 1960-65 comenzó a abundar esto en Estados Unidos. Desde ese momento se viene dando estas cuestiones de tembladeras que dice la hermana está profetizando. Eso no es profetizar. Búscale a Dios allí. Sométate a Dios allí como estos grandes hombres. Y conozco también grandes hombres de Dios que son utilizados por la palabra. Cuando te quieren decir, te dicen de frente. Si mañana vas a tener un accidente, te dicen de frente, no es necesario que tiemble. Te dicen mañana, dice el Señor, que a las 8 de la mañana vas a tener un accidente. Pero dice el Señor que yo bloquearé aquel mal. Porque según Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es el Señor advirtiendo a sus hijos, profetizando para su iglesia, dando una palabra profecía para el profético, una palabra de profecía para la iglesia, para el pastor, para una nación, para tu localidad. Eso es lo que Dios quiere. Yo he escuchado pastores activando y diciendo que se viene un gran avivamiento para tal nación. Yo digo, ¿por qué no cambian esa palabra? Se viene un arrepentimiento para las naciones, para la iglesia, porque eso es lo que quiere, que Dios quiere que nos arrepentamos de corazón y sirvamos y buscamos las cosas espirituales. Eso sería mejor, en vez de avivamiento, sería arrepentimiento para tu vida. Sacar esa carga, sacar esa esclavitud de tu vida del pecado y venir a Cristo. Como dice la palabra, imitaos a mí. Que Dios me lo bendiga con esta palabra, con esta reflexión que he disertado. Muy pronto estaremos tocando este tema con más profundidad con los pastores. Y les dejo con esta palabra, Lucas 1:75, en justicia y en santidad todos vuestros días, para la gloria de Dios. Dios me los bendiga grandemente. Les saluda el predicador Julio Silva. Para mí es un gran privilegio poderles hablar esta palabra, esta reflexión, en nombre de Jacifán Ministerio, en nombre de los pastores. Y les doy un cordial saludo a todos los pastores y hermanos, a todos los hermanos que Dios les utiliza en profecía, pero de verdad, no de mentira, para la gloria de Dios. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo fuertemente. Hasta otra oportunidad.